Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Detenciones durante los festejos del carnaval en este fin de semana. Se analizan las causas de los apagones por parte del gobierno. Tragedia con familia de joven en Colombia que falleció tratando de cruzar el río Bravo. Ya son cerca de 35.000 los fallecidos por el terremoto que sacudió Siria y Turquía. Luces, brillo y buen ambiente dejó la parada de luces en Oranje. A esta hora y como siempre les damos la bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Para todos nosotros es un placer volver a tenerlos después de una temporada de vacaciones una vez más a través de las pantallas de sus televisores y a través de nuestras redes sociales con todas las noticias tanto locales e internacionales a través de Primera Plana con Alejandra Forero. Como les menciono, después de tener 2 semanas de vacaciones, aquí estamos una vez más para traerles todos los informes y como siempre empezamos con noticias locales y después de venir de esta temporada de carnaval, este fin de semana, en donde decenas de policías estuvieron vigilando el comportamiento tanto de los asistentes dentro de las paradas, pero también en la parte de afuera de las paradas. Vamos a hacer un recorrido por algunos incidentes que ocurrieron durante el fin de semana. Como era de esperarse, durante este fin de semana tuvimos diferentes incidentes en donde el cuerpo policial, conjuntamente con todos sus departamentos, tuvo que estar de pie para allí poder solucionar muchos hechos que se registraron. Esta noche de parada comenzó antes de que pasara la Lighting Parade, la parada de luces. Con esta detención, la policía con controles estrictos estaba buscando allí el orden social de todos los participantes en la parada del carnaval. Cerca de las 11 de la noche se vio la movilización rápida del equipo especial, en donde allí detuvieron a una persona que al parecer no quiso seguir la orden de las autoridades. Notaron que después de que las autoridades le dijeron que se parara para la parte de atrás de la barricada, el hombre no quiso y por eso de inmediato lo detuvieron. Se resistió y por eso tuvieron que lanzarlo al asfalto. La guardia de la policía lo llevó allí frente al transporte del CEA, una vez más encargado por el transporte de los detenidos durante la actividad carnavalesca estuvo allí pendiente. No tardó mucho para transportarlo hasta la guardia de la policía. En otro hecho ocurrido también el fin de semana, exactamente el sábado a las 3:56 de la mañana, SMAC salió con la parada madrugada conocida como Juver Morning en las calles en San Nicolás. La policía, acompañada por SMAC durante esta parada específicamente para poder garantizar la orden pública. Sin embargo, allí cerca de 128 policías estuvo intentando controlar a los presentes. Por este motivo, según lo que indicaron el cuerpo policial, reportó que tuvimos cerca de 19 detenciones, un poco menos de las 21 que tuvimos el año 2020, el último año de celebración de carnavales debido a la pandemia. En esta oportunidad, en este 2023, en Juver Morning, tuvimos detenciones a base de posesión de arma blanca, también droga, posesión también de algunos objetos, peleas, personas bajo los efectos del alcohol y también quienes no siguieron la orden de la policía. Un total de 12.970 florines fueron allí recogidos por las multas bastante altas que se registraron en estas detenciones. En otro hecho también la policía motorizada tuvo un control durante la parada de luces que estuvo andando desde la noche del sábado a la madrugada del domingo. En De La Salle Strat detuvieron un vehículo para hacerle el control y durante el conductor sobrepasó el límite que es permitido de alcohol en la sangre. Por ese motivo lo detuvieron. La van del departamento del cuerpo policial se presentó y allí trasladó al detenido a la guardia de la policía. Cambiando de tema, hace algunas semanas Aruba presenció el primer apagón de este año 2023. Pues ante esto, el ministro de Labor, Energía e Integración, el señor Glenber Cruz, ha estado trabajando para así poder mirar las causas y también identificar cuál es el problema de estos apagones. Un audit independiente con nossa Lagahasi a terminar un día por mí con el blackout. Imediatamente hora de blackout nanga been back Aruba e den dia nang ku passa aqui team de utilities Elmar web está trabajando junto com o profissional que nos próprios profissionais de web Elmar Utilities está trabajando junto com
independent auditors con nossa busca e não tem problema identificar e também working está trabalhando riba solução. Lo que não está claro ainda, não tem preliminary findings que lo me que pede rato tique mais paciência para outros irmãos nós só tem rede de prensa onde nossa empresa não está presente se está necessário independent auditors para nós poder dar nossa comunidade conta para ter accountability para a nossa comunidade, pero nós meta está com coisa que não consegue passar e é incrível, é irrita-nos, é frustra-nos com nós fazemos uma inversão assim grande, é uma das mais grandes da história de web e coisa que está seguir passa no mundo de tecnologia moderna está suposto onde que pode mitigar risco operacional e não está suposto que passa. E meta está agora aqui para nós trazer roadmap com solução. Pero como ministro de energia encargado com nossa empresa também dever para percurar para ação, poner pressão positiva para ação que tomar, solução que allá. Esse é o motivo de com riba minha petição com apoio do governo de Aruba a vinco independent auditors e já acaba a base de update como eu ayer bota veita o valor agregado ora que nós profissionais internos de nossa empresa junto com o profissional já for trabalhar junto para identificar o problema. Nós não estamos interessados em tirar culpa de a gente, apesar que o mestre tem accountability com consequência, pero nós queremos solução sim. De Aruba de AWE nós queremos que blackouts por hora mitigar e dano na economia de Aruba, ora que o blackouts tomam lugar de milhões e esse é o hora impedir a todo custo para não seguir repetir. Que lo me pedimos rato paciência para outros irmãos, nós podemos dar o resultado final de lo que também está e findings de el tema de blackout. Cambiando de tema, después de que la semana pasada el gobierno de Curazao anunciara una fecha tentativa para la reapertura de la frontera entre Venezuela y esta isla del 3 de abril, muchos han empezado a pensar cuál es la posición que tiene Aruba frente a esta temática, pues a diferencia de Curazao, todavía Aruba sigue teniendo la misma posición frente a la reapertura. Algo que muchos han esperado durante un buen tiempo, no solamente venezolanos que residen de forma legal en Aruba, pero también muchas personas locales que han visto también el deseo y el anhelo de volver a ver reabierta la frontera con Venezuela. Sin embargo, según lo que se ha podido analizar, Aruba todavía no está lista para este paso. Algo que, por ejemplo, sí lo ha hecho Curazao en la intención de haber propuesto una fecha, que es el 3 de abril, para una posible apertura de la frontera tanto marítima como también aérea. Sin embargo, según lo que indicó la jefe de prensa de la primer ministro de la isla, la señora Evelyn Weber Cruz, indicó que la posición de Aruba es la misma que se ha declarado anteriormente. Aruba está trabajando en una reapertura en fases. De primera, la parte marítima, pero allí todavía depende de las autoridades venezolanas para llegar a un acuerdo. Comenzaron a deliberar ya sobre este acuerdo y están pendientes de algunos documentos por parte de las autoridades venezolanas. El acuerdo y los documentos son necesarios para que esta reapertura se desarrolle de una forma sostenible, responsable y también segura. Para lo que trata la reapertura de la frontera aérea, esto podrá ser considerado después. Los trabajos y los análisis internos están en todos los preparativos. Sin embargo, muchas personas sí han querido ver de pronto un proceso un poco más rápido, como lo ha hecho Curazao en estos momentos. Pero sabemos que la posición que ha tomado Aruba es bastante segura, esperando y tomando pasos concretos, específicos, pero lo más importante, seguros, para que así, a base de condiciones y también documentos específicos y tratados, se pueda llevar a cabo esta reapertura.
Empezamos nuestra ronda internacional con un drama que vive una familia en este momento en Colombia por un joven que decidió ir tras del sueño americano a los Estados Unidos, llegando a México y cruzando el río Bravo. Tristemente, el joven falleció y ahora su familia necesita medios, pero también ayuda por parte del gobierno colombiano para poder repatriar el cadáver de este joven. Él era Juan Pablo Montoya, un joven de 19 años que trabajaba como barbero en Cali. Un día decidió ir en busca del sueño americano, enfrentando así todos los riesgos que tenía llegar a Estados Unidos de manera ilegal. Él estuvo trabajando 3 meses en México de barbero y ya de ahí él toma la decisión de que sí va a seguir hacia Estados Unidos, y el 2 de diciembre fue la última conversación que yo tuve con él. Ya iba a cruzar en la noche. Durante su travesía le enviaba fotos y videos a su mamá contándole su experiencia. Al intentar cruzar la frontera por el río Bravo no logró superar la fuerte corriente del afluente. Su familia no cuenta con los recursos para repatriar su cuerpo. El abogado que nos dice que nos cobra de 27 a 28 millones, no tenemos ayuda. Juan Pablo era el menor de 3 hermanos y según su familia iba tras un mejor futuro. Cuando decidí emprender este viaje o esta aventura, pues no tuvimos conocimiento de eso, pero tocó asimilar como que ya era algo que no tenía reversa. Los familiares del joven piden ayuda del gobierno nacional y de la Cancillería para traer el cuerpo a Colombia y darle el último adiós. Seguimos con la situación que continúa en el Perú, específicamente en Lima, en donde manifestantes y protestantes se siguen enfrentando en contra de las autoridades. Todos ellos porque quieren que la presidenta Dina Boluarte ya no esté más en el poder. Protestas en el centro de Lima y otros distritos como Lince. Esto se vivió la tarde y noche del sábado cuando cientos de manifestantes volvieron a las calles en rechazo a la presidenta Dina Boluarte. La movilización empezó casi a las 6 de la tarde con grupos de manifestantes en las plazas 2 de Mayo y San Martín. La marcha siguió por Paseo de los Héroes Navales, donde la policía lanzó bombas lacrimógenas para dispersar a la turba. Aquí en Plaza Grau, con Colón, donde la marcha se dividió en varios grupos. Uno de ellos llegó hasta la avenida Arequipa, en Lince. Tras discutir con policías, nuevamente se lanzaron bombas lacrimógenas para repeler el avance de los manifestantes, que volvieron hacia el centro de manera pacífica. Por redes sociales informaron que esta movilización dejó unas 3 personas heridas que fueron llevadas al hospital Loaiza. Esta protesta también se desarrolla luego de que el Consejo Metropolitano de la Municipalidad de Lima declarara intangible el centro histórico, con lo que se prohibirá el uso de plaza y calles donde suelen ocurrir las manifestaciones. Nos devolvemos ahora para Colombia, específicamente a Ibagué, en donde su comunidad tiene repudio y consternación por la muerte de una pequeña niña de 9 años, en donde se han empezado a dar a conocer pistas de cómo la menor no solamente fue encontrada, pero también las causas de su muerte. Indican que al parecer familiares tendrían que ver con su deceso. Varias horas se tardó un grupo especializado de la policía y la fiscalía realizando el levantamiento de los cuerpos de Dana Sofía, su tío y otro joven para lograr establecer las causas de las muertes. La niña, la menor de edad de 9 años, tiene heridas con armas cortopunzante. El tío de la menor también tiene heridas producidas por arma cortopunzante, tiene las manos atadas con una cuerda, y la tercera persona sobre una colchoneta, al parecer tomó alguna sustancia tipo veneno que le ocasionó la muerte. Los 2 hombres tenían 22 años de edad y al parecer se habrían puesto una cita donde el tío de Dana Sofía habría convenido llevarla, por lo que con engaños la sacó de su casa y abordaron un taxi hasta este hostal en el centro de Ibagué. Las autoridades investigan la presencia de una cuarta persona en el lugar de los hechos. El padre de esta tercera persona es el quien tiene alquilada la habitación. El hijo le solicita que se la pueda facilitar porque iba a compartir con unos amigos. Por eso el padre supuestamente no pernoctó la noche de los hechos, sino llegó muy temprano al otro día cuando el hijo lo llama, y ahí es donde encontramos ya toda la escena. Según informó la familia de Dana Sofía a la policía, su tío sufría episodios de depresión,
Por eso denunciaron su desaparición cuando pasaban las horas y no regresaban a casa. Ante esta tragedia, las autoridades hacen el llamado a los padres de familia sobre la atención a los niños. Nos vamos ahora a Ecuador, en donde cerca de 30 estudiantes sufrieron contusiones al momento en que se registró una estampida allí, según lo que indicaron las autoridades. En este momento están investigando las causas del por qué todos estos jóvenes estudiantes actuaron así. Finalizaba la tarde del viernes y el exterior de la unidad educativa Gran Colombia se veía así. Ambulancias del Cuerpo de Bomberos y del Ministerio de Salud Pública atendían a los primeros heridos tras una estampida humana. Principalmente son policontusiones, golpes, y también había personas que estaban con síndrome H, que es síndrome de histeria. El hecho ocurrió cuando los padres de familia recibían los reportes de las calificaciones. Mientras tanto, según las autoridades, los jóvenes realizaban actividades lúdicas en el coliseo de la institución. Como muchas de las que se han realizado dentro de la institución, lamentablemente hoy, debido a los empujones al comportamiento de los estudiantes, se retiran de esa manera y sucede el hecho. Toditos salimos y en un montón y nos empujaron mucha gente ya, y estábamos ya en el piso y todos estaban aplastados y no se podían levantar. En el colegio se atendieron a 28 estudiantes. Su edad oscila entre 12 y 15 años. Mediante un comunicado, el Ministerio de Educación precisó que luego de la salida descontrolada, 3 estudiantes que resultaron heridos fueron llevados a diferentes casas de salud. Uno de los afectados es el hijo de Silvia Tuapanta. Él tiene dolor en la costilla. Al momento que yo llegué no podía respirar por el dolor. Ya le hicieron los exámenes, le atendieron rápido, lo trajeron acá. Entonces, está estable por el momento. Mientras los estudiantes se recuperan, las autoridades buscan aclarar el hecho para evitar que se repita en otras instituciones del país. Y seguimos con una de las noticias más lamentables, y a pesar de que ya han cerca de 8 días desde que ocurrió el lunes pasado este terremoto, tanto de 7.7 como de 7.6 grados en la escala de Richter, que sacudió el sudeste de Turquía y afectó también Siria, pues se han contado en total cerca de 35.000 las muertes, pero todavía esta cifra podría aumentar debido a que fueron muchísimos los edificios que resultaron derrumbados, y allí se podría decir que hay cerca de 155.000 personas que se encuentran desaparecidas. Al menos 31.643 personas ya han muerto y otras 80.000 han resultado heridas en los terremotos de magnitud 7.7 y 7.6 que el lunes pasado devastaron el sureste de Turquía y que han dejado también un mínimo de 3.575 muertos en Siria, lo que lleva a que tendremos más de 35.000 personas fallecidas. Los nuevos datos facilitados por la Agencia Turca de Emergencias llegan cuando aún hoy se están localizando a víctimas con vida entre los escombros de los miles de los edificios que se derrumbaron en las 10 provincias más afectadas por el sismo. En la mañana de hoy se ha rescatado con vida a varias personas. Una mujer, por ejemplo, de 40 años, pudo ser localizada con vida después de 170 horas de estar atrapada entre los restos de una vivienda, mientras que en otro hecho, un hombre también fue encontrado con vida. Fue localizado vivo un menor de edad y algunos expertos advierten de que puede haber hasta 155.000 cuerpos aún bajo los restos de los miles de edificios destruidos. Es por eso que pidieron que se tenga cuidado con las labores de desescombro, tanto por la posibilidad de que haya supervivientes como también para no dañar los cadáveres de las víctimas. Seguimos en la frontera de Tijuana con los Estados Unidos, en donde, según un reporte y evaluaciones que se han desarrollado, continúa la llegada masiva de inmigrantes intentando cruzar hacia los Estados Unidos. El informe es de La Voz de América. Los recientes cambios en la política migratoria estadounidense parecen atraer más gente a Tijuana. Sí están llegando venezolanos, sí están llegando cubanos, pero ya directamente del sur. Estados Unidos abrió la posibilidad de pedir asilo mediante la aplicación CBP One, sin importar nacionalidad. En este módulo, autoridades de Tijuana ofrecen internet gratuito y asesoría para que quienes buscan refugio bajen y llenen la aplicación desde su teléfono. Se ha incrementado bastante, por ejemplo, en las 2 últimas semanas
aproximadamente 350 personas atendimos. Al principio las nuevas políticas ayudaron a disminuir la población de los albergues, pero ahora activistas y autoridades coinciden en que hay más migrantes llegando a la frontera para estar listos si los llaman. Una veintena logró pasar con CBP One, pero no todos tienen suerte. No nos dan la confirmación de que por decir el día que es y la hora, no nos aparece. Decenas de migrantes se manifestaron frente al consulado norteamericano en Tijuana, pues aseguran que la aplicación tiene sus fallas. Varios solicitaron su cita, pero al llegar a la frontera lo rechazaron. Estamos 100% detrás del sistema, nomás es estos problemitas que ahorita existen. Este nicaragüense entró por Piedras Negras antes de los cambios. Me sacaron aquí por Chaparral, Tijuana, y ya no pude entrar. Ahora está en un albergue con la esperanza de que la aplicación CBP One funcione correctamente. Vamos con nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Polémica por padre que le pinta las uñas a su hijo de rosado. Joven no siente como una rata se le trepa por el cuerpo en el metro de Nueva York. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Esta piedra bonita. Bom dia, mãe. Como vai? Bom dia, meu. Como vai? Bom dia, como solta que baby aqui dentro? Sim, me solta com ele aqui dentro. Ando Kiko. Não, nós vimos para os pés, nós estamos para os pés para dentro, então mané, mas bisa mais cava, baby e rende grande, mas se queda para for seguro 2 horas, no momento de espera. Kibo que men. Me tá bem quanto? Não, a mim bisa 6 horas só, que o bom mais se queda por menos 2 horas para for. Pince camai. Mãe, por com esse? Ah, sim, me por com ele. O momento me tá por com ele tem muito escrito. Ok, mãe, trabalho está claro, pero agora que está aqui 2 horas mais não pode ir para dentro back, não promete? Ok, mas tá bom. Ahorita baby tá já sunchi. Continuamos con más información a través de Primera Plana. En redes sociales se han viralizado y ha generado una gran polémica una situación en los Estados Unidos en donde un padre de familia no está de acuerdo con la ideología que tienen en el colegio de su pequeño, pues le dicen que pintarse las uñas solamente es para las niñas, pues el papá decidió ir a una peluquería y pintarle las uñas de rosado en comparación con lo que está diciendo la maestra. En los últimos años, poco a poco, la sociedad se ha vuelto más abierta frente a la libertad de género. Sin embargo, algunos tienen ideas respecto a normas en cuanto a las formas de vestir o comportamientos, como por ejemplo pintarse las uñas. En este caso, tal como lo ha demostrado Christian Schieber, él no está de acuerdo con esas reglas, por lo que le enseña a su hijo que sin importar el rol de la sociedad, le indique que debe tomar. Él sea libre de hacer lo que le haga feliz, incluso al recibir comentarios como el de su profesora, quien le dijo al pequeño
niño de 3 años de edad que pintarse las uñas es solo para las niñas. Por esta razón, el hombre, en la búsqueda de hacer de que su hijo se sienta cómodo consigo mismo, lo llevó al salón de belleza para que le hicieran el manicure con uno de los colores favoritos, el rosado. En el video se puede observar cómo el menor llamado Ashton está muy emocionado de elegir el color preferido para pintarse las uñas, que por lo general se asocia con niñas, mientras que el azul suele relacionarse con niños. Al final, Ashton se pone aún más feliz al descubrir que la novia de su papá, Eden, se pintó las uñas del mismo color rosado y tras soplar para que se seque el esmalte, posa para mostrarle a su padre y la pareja de este sus uñas pintadas y listas para que la docente de la guardería las vea. Sin embargo, esto no acabó allí, pues el padre llevó al menor en la mañana y habló con una de las profesoras sobre el asunto. Oye, agradecería que no le dijeran este tipo de cosas a mi hijo, quiero que lo dejen ser como es él. Aunque no logró hablar con la docente involucrada, la otra maestra halagó lo que hizo con el menor. A esta hora llega nuestra sección de las más virales y en esta oportunidad, una vez más, la protagonista es una enorme rata que se sube por el cuerpo de una persona que se encuentra descansando en el metro de Nueva York. Juzguen ustedes y qué harían si esto ocurre con usted. Un joven que viajaba al parecer en el metro de Nueva York protagonizó una escena espeluznante mientras dormía. Una enorme rata empezó a trepar sobre su pierna hasta llegar al cuello. La calmada reacción del joven fue lo que más llamó la atención. Cuando este nota la presencia del animal sobre su cuerpo, en vez de entrar en pánico, simplemente se pone de pie para que la rata caiga al suelo. Las reacciones a este video no se hicieron esperar. En su lugar, yo estaría en terapia por culpa de esa rata como por un año, según se lee algunos de los comentarios. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte del Carnaval Fabuloso por parte de Compra y Procter & Gamble. ¿Quieren ganarse 1.500 florines en efectivo con las marcas de P&G, Procter & Gamble? Te tenemos una gran sorpresa porque P&G lanza su gran campaña Carnaval Fabuloso en donde podrán ganarse 1.500 florines en efectivo y tendremos 3 ganadores o también tendremos premios de 500 florines en compras totalmente gratis. Son más de 30 marcas participantes y también estas marcas y productos hacen tu vida más fácil. Recuerden, esta promoción es válida en todos los supermercados y alrededor de la isla. Participar es sumamente fácil comprando 2 productos de P&G de valor mínimo de 25 florines en el supermercado o botica favorito. Depositen el recibo con la información en los puntos de venta participantes o también al WhatsApp al 594-5860. Entre las marcas participantes tendremos Always, Pantene, Head & Shoulders, Herbal Essences, Crest, Oral-B, Down, Ariel, Pampers, Gillette, Gain, entre otras. Y les dejo el lunes en nuestro inicio de semana con los pormenores que se desarrollaron en la parada de luces de Oraniestad. Luces, brillo y sobre todo buena música y buen ambiente fueron lo que los asistentes y también los participantes disfrutaron de esta época del carnaval. Este sábado en horas de la noche se llevó a cabo el gran Lighting Parade en Aruba, en donde más de 2.000 personas participaron en esto. Aparte se pudo ver las bandas, una gran cantidad de personas que presentaron y también estuvieron allí presenciando no solamente las actividades, todo lo que se desarrolló, la buena música, el buen ambiente y el colorido de esta época de carnaval. Según lo que indicó el vocero de la policía, Lito Laclay, después de 2 años que no tuvimos por culpa de la pandemia, pues allí se registró esta parada de luces o el Lighting Parade en Oraniestad. Salió exactamente a la hora que era y allí, según lo que indicaron durante el Juber Morning, que fue el evento que se desarrolló primero, hubo cerca de 19 detenciones. Sin embargo, en esta oportunidad, según lo que explicaron, con más de que los 2.000 participantes que tuvimos, sin contar también con las personas que estuvieron disfrutando allí en las barricadas, pues no tuvimos mucha detención. Sin embargo, el pueblo de Aruba logró gozar en grande, disfrutando de las comparsas, la buena música, las bandas, los
los colores, el brillo, los hermosos trajes y también los bailes especiales del carnaval número 69. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy de parte de todo nuestro equipo de trabajo. Les agradecemos como siempre por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con nuestra buena programación. Nos vemos mañana una vez más en nuestra nueva emisión de Primera Plana con Alejandra Forero.